La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo les da la bienvenida a esta 34ª Feria Universitaria del Libro, en la cual, como ustedes saben, anualmente la hacemos en este periodo de agosto-septiembre de cada año, y en este caso tendríamos del 27 de agosto al 5 de septiembre una serie de presentaciones y actividades en el marco de esta 34ª Feria Universitaria del Libro. Como ustedes saben, el país invitado es Austria, y la temática que aborda en este periodo es el futuro sostenible. Y precisamente dentro de este marco de esta temática que hoy es tan importante a nivel mundial y en beneficio de nuestro planeta y en una serie de actividades internacionales y dentro de marcos y convenios que México los ha estado firmando, vamos a presentar la obra titulada Metodología para la construcción de la estrategia de mitigación y adaptación ante el cambio climático a nivel municipal, el caso del Estado de Hidalgo. Esta es una obra hecha por un colectivo de profesores con la editorial del Congreso del Estado de Hidalgo y en coedición con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en su publicación 2021, en su primera edición. Para esto les agradecemos a los autores Juan Basilio Guerrero Escamilla, Silvia Mendoza, Lidia Rasfel, Sonia Vaz Zavala, Yamile Rangel Martínez, Silvia Aguilar Velázquez y Luis Alberto Oliver Hernández, los cuales algunos de ellos nos acompañan el día de hoy en esta presentación. La importancia que hoy tiene nuestra Feria del Libro cada vez tiene más relevancia porque es un gran espacio para la difusión de los trabajos de investigación, la creación de conocimiento y la integración de una identidad cultural que hoy tenemos los universitarios. Para esta presentación de este libro nos va a acompañar la doctora Yamile Rangel Martínez, que precisamente ella nos va a aportar, compartir algunas ideas que esta obra tiene en su diseño. También nos acompaña la maestra en Estudio de Población Silvia Lisbeth Aguilar Velázquez, las cuales también ella nos va a hacer sus comentarios para ustedes, para que los incentiven, los animen para que busquen esta obra y traten de indagar qué tipo de conocimientos tienen en este libro. La doctora Yamile Rangel Martínez tiene un doctorado en Ciencias Químicas, una maestría en Arquitectura con especialidad en Urbanismo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tiene el perfil PRODEP y a su vez participa ampliamente en el Cuerpo Consolidado, Planeación y Análisis Territorial, precisamente de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el área de Sociología y Demografía del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. También tengo que señalar que la doctora Rangel, también tenemos la fortuna de que es nuestra coordinadora de la licenciatura en Planeación y Desarrollo Regional y participa ampliamente en las actividades de docencia de los posgrados en nuestra universidad. Doctora, bienvenida y estaremos trabajando con usted para precisamente hacer la revisión de esta obra. En su parte, la maestra Silvia Aguilar Velázquez es economista de formación y tiene su maestría en Estudios de Población, también es perfil PRODEP, y actualmente forma parte de la plantilla de la licenciatura en Planeación y Desarrollo Regional, así como es partícipe dentro del cuerpo académico consolidado de Planeación y Análisis Territorial. Bienvenida también, maestra. Gracias. Y les agradecemos su intervención. Empezaremos con la maestra Silvia Aguilar, la cual ella nos va a comentar
con un punto central de toda obra. ¿Cómo está configurada esta obra? ¿Qué contenido tiene? ¿Cuáles los aportes que podemos encontrar en ella? ¿Y cuál es esta orientación que tiene este libro llamado Metodología para la construcción de la estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático? Agradecemos el espacio que nos brinda la Feria Universitaria del Libro para compartir esta obra que es editada en este año 2021. El cambio climático es una amenaza medioambiental que afecta a todas las regiones del planeta y que también ahora sí que golpea a los 84 municipios del estado de Hidalgo. Por lo tanto, surge la necesidad de generar instrumentos, estrategias que nos permitan a los tomadores de decisión del sector público planear leyes, reglamentos que nos ayuden a incidir en esta problemática internacional. Por ello, hemos estructurado esta obra en 4 grandes apartados. En el primer capítulo, que se denomina El cambio climático en el mundo, hacemos esa mención sobre toda esta parte problemática a nivel mundial que se da en todas las regiones del mundo, en todos los países, dentro de este cambio climático para aterrizar a el estado de Hidalgo. En el segundo hablamos de un sistema nacional del cambio climático. ¿Cuáles son las políticas, el reglamento que existe en cuanto a la normatividad que se ha desarrollado dentro para atender todas las afectaciones que se dan en el territorio? El tercer capítulo es la construcción de estas políticas públicas y en el cambio climático, en donde nosotros aportamos estrategias e instrumentos que nos puedan ayudar y los cuales desarrollamos de una manera bastante amplia en el capítulo 4, a través de 3 índices de riesgo que son los que se calculan para cada uno de los municipios del estado de Hidalgo. El índice de vulnerabilidad social y económica, índice de eventos climáticos y el índice de vulnerabilidad por sectores, de los cuales la doctora Yamile profundizará. Muchas gracias, maestra. Como nos da bien la indicación del contenido de esta obra, la maestra Silvia, precisamente esta obra está enmarcada dentro de un proyecto más amplio que hemos estado desarrollando los últimos años y que es en torno precisamente, como antecedentes podríamos decir, el plan de acción ante el cambio climático para el estado de Hidalgo, que nuestra propia universidad ya lo tuvo la oportunidad de desarrollarlo hace años. Eso dio margen precisamente para construir la estrategia de mitigación y adaptación ante el cambio climático, que posibilitó precisamente la instrumentación y la operación de estas políticas públicas, ¿no? Para la instrumentación precisamente del sistema estatal de cambio climático en el estado de Hidalgo, que a su vez está en su réplica aquí en el estado, pero que viene desde la estructura internacional a través de toda la composición de los expertos en cambio climático, que se baja a México a través de los convenios que se establecen para establecer precisamente la ley de cambio climático y a su vez el sistema nacional de cambio climático. Por eso esta obra estaría enmarcada dentro de eso, doctora, ¿no? Precisamente en el sentido de hacer operativa estas políticas públicas, pero más allá, incidir realmente en la composición del cambio climático. ¿Cómo es esta metodología? ¿Para qué nos ayudaría? ¿Cómo estaría orientada? ¿Cuál sería el sentido de esta obra en su sentido de por qué ponerle metodología? Muy bien, pues miren, esta obra es muy completa, nos da un marco desde lo internacional hasta lo nacional y específicamente dentro de lo que es el marco estatal en el estado de Hidalgo. Como bien lo mencionaban, el capítulo 1, que abarca la parte internacional, nos enfatiza mucho la parte de lo que son los gases de efecto invernadero que se estipularon en el protocolo de Kioto de 1997. Posteriormente se habla acerca de lo que es la línea base que está estipulada dentro del Plan Estatal de Acción para el Cambio Climático en el estado de Hidalgo, tomando como base precisamente estos gases de efecto invernadero. Con ello podemos observar lo que son las fuentes principales de emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos fuentes principales a nivel federal como son las termoeléctricas, las cementeras y la industria química, y específicamente para el estado de Hidalgo tenemos una fuente principal que es la parte del transporte vial.
Eso lo marca en la parte del capítulo 1. Posteriormente, capítulo 2 nos habla acerca del marco de actuación que tenemos para poder implementar esta metodología, que son los dos sistemas nacionales, el sistema nacional y el sistema estatal. El Sistema Nacional de Cambio Climático pues nos especifica cuáles son los actores que se involucran y que se tienen que involucrar para poder tomar este tipo de decisiones en materia de políticas públicas sobre cambio climático. Hablamos acerca de que en este sistema tenemos pues el Consejo de Cambio Climático, la Comisión Intersectorial de Cambio Climático, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, los estados, los municipios y por supuesto el Congreso de la Unión. Lo que es el sistema estatal para cambio climático abarcan algunos de estos elementos, de estos actores, por ejemplo, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, pero en específico habla sobre los organismos no gubernamentales, sobre los estados, los ayuntamientos, grupos de interés, aquí sí entran los grupos no gubernamentales o asociaciones que puedan estar interesados en participar, en aportar para este tipo de políticas públas y por supuesto los congresos locales. De ahí hace o enfatiza el marco de las políticas públicas y de las normas, leyes, reglamentos que tenemos en México que enmarcan la parte jurídica de esta acción de cambio climático en México. Hablamos desde el ámbito internacional, que son los objetivos del desarrollo sostenible, bajan al Plan Nacional de Desarrollo, que en este caso es el 2019-2024, los programas estatales de cambio climático del 2020 al 2024, el Plan Estatal, hablando específicamente del Estado de Hidalgo, y la Estrategia Estatal de Mitigación y Adaptabilidad al Cambio Climático para el Estado de Hidalgo. Entonces tenemos un marco jurídico bastante completo, listo para poderlo ocupar para hacer este tipo de políticas públicas. Y es por ello la relevancia de esta obra, porque con todo este marco entonces sí podemos tener esas estrategias, esta metodología para poder echar a andar esas políticas públicas como tal. Y eso lo enmarcamos, en el capítulo 3 y en el capítulo 4 de esta obra. En el capítulo 3, habla específicamente de las políticas públicas y habla acerca de los retos que tienen estas políticas, que son retos que se van a trasladar literalmente hacia los gobiernos, tanto estatal como municipales del Estado. Los retos, se enmarcan en 6 grandes retos, como es la transversalidad, las políticas fiscales para este tipo de elementos que estamos hablando de cuestiones de sostenibilidad, las aperturas en investigación, desarrollo y tecnologías, la cultura climática, la medición, verificación y monitoreo de este tipo de acciones, y por último las cuestiones estratégicas y liderazgo internacional que se necesita para dar seguimiento a este tipo de políticas públicas. Con todos estos retos, precisamente es un marco para lo que son los gobiernos municipales de poder hacer esas políticas públicas, de poderlas implementar a través de estas bases que nosotros establecimos dentro de lo que es esta estrategia. El capítulo 4 habla precisamente de esa estrategia. ¿Cuáles son los impactos ambientales que se tienen en cada uno de los municipios? Ya se tiene el cálculo de las fuentes principales de gases de efecto invernadero por cada municipio y se puede observar en esta obra exactamente las toneladas de dióxido de carbono equivalente, que es la unidad de medida del impacto ambiental a través de este tipo de gases, cuáles son las fuentes principales en cada uno de los municipios podemos observar entonces cuáles son los factores y las áreas específicas en cada municipio que se tendrían que hacer políticas públicas para disminuir el impacto ambiental de estos gases de efecto invernadero. Entre las fuentes de generación de este tipo de gases, tenemos los vehículos automotores, que es el principal fuente de emisión de gases dentro de lo que es el Estado de Hidalgo, las áreas productivas y de servicios que más emiten ese tipo de gases, y las industrias químicas, cementeras y de transformación como las principales fuentes que ya pudimos observar dentro de lo que es los municipios dentro del Estado de Hidalgo, y por supuesto es un diagnóstico muy puntual de cada uno de los municipios para que ellos mismos puedan tomar las políticas públicas y estrategias correspondientes. Muchas gracias, doctora. Estaba pensando precisamente en de que todas estas mediciones, finalmente, ¿para qué nos sirven? Es decir,
está la ley de cambio climático del Estado de Hidalgo, y ahí nos dicen precisamente que los municipios tienen la obligación de crear sus propias programas de mitigación, estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. Esta metodología, ¿cómo se enlazaría con esa parte del reglamento? ¿Cómo yo soy presidente municipal y cómo puedo yo, junto con mi personal de la parte ambiental, de obras, etcétera, puedo yo incidir en iniciar y apropiarme de esta metodología para construcción de mi programa de mitigación y adaptación al cambio climático? Sí, primero es identificar la principal fuente de emisiones de cada municipio. Correcto. Una vez que ya tenemos identificado esa fuente, el mismo sistema nos arroja algunas opciones para mitigar esa cantidad de gases dentro de esas unidades económicas específicas. Se hace una revisión precisamente de las políticas que ellos llevan, o sea, el plan estatal, el plan municipal de desarrollo. Correcto, sí. Vemos en dónde encaja cada una de estas acciones y, por supuesto, se le pone una jerarquización mucho mayor a esa actividad en específico, claro, sí. Para poder reducir los gases de efecto invernadero que emite esa industria, ese sector en específico. Exacto, esa es la utilidad de esta metodología, de este libro, que los que toman decisiones, los que por ley tienen que construir esta parte de incidir sobre el cambio climático, tienen que construir esta serie de programas que en su totalidad, pues como ya lo señalaron la maestra y la doctora, pues están insertadas precisamente dentro de esta gran construcción de políticas públicas. Doctor Basilio, hemos estado trabajando muchos años con este proyecto. Y esta metodología que precisamente la presentó ahorita la doctora Yamile, tiene una base de un gran simulador que desarrollamos junto, ya integrada en esta metodología. ¿Qué nos podrías comentar de cómo se construyó este libro, esta obra, a partir precisamente de ese gran simulador que desarrollamos? Bueno, es importante resaltar que cuando se inició el proyecto no contábamos con ninguna información base para poder construir toda esa base robusta, valga la redundancia, que se requería para poder hacer esa contabilidad de esos gases. La base que partimos nosotros fue un estudio que hizo la Universidad Nacional Autónoma la Universidad Nacional, la UNAM. Pero es un estudio del 2003 que consiste en la contabilización de cada una de las emisiones de las unidades económicas que conformaban en ese momento al Estado de Hidalgo. Entonces nosotros lo que hacemos es bajarlas por cada uno de los municipios y empezar a investigar cuánto emite de gases cada una de ellas y llevarlas todas, cada una de ellas contabilizarlas en cada municipio para posteriormente hacer toda la estandarización de la información, hacer homogénea la información y posteriormente de hacerla homogénea, pues ya obtener esos algoritmos que son esas ecuaciones que son aproximadamente unas 127, pasarlas a un sistema y que ese sistema permita pues agilizar todos estos cálculos que requieren estas autoridades para la toma de decisiones. Es muy importante decir que este trabajo está enfocado a la parte de lo que es la minería de datos y que requiere mucho programación y mucho análisis matemático. Nosotros con esto facilitamos muchas las cosas y aparte de eso, pues ya se tiene un punto de partida para próximas investigaciones y poder seguir avanzando en la parte de la construcción de bases de datos, sobre todo en el problema del medio ambiente, que es muy complejo. Y al ser muy complejo, pues se necesita de mucha información. Pero bueno, por lo menos ya tenemos esa cultura y ya creamos un sistema que ahora, posteriormente, lo que se requiere es que ese sistema se siga actualizando. Entonces necesitamos seguir trabajándolo y crear otra parte o ampliar la plataforma de tal forma de que en la medida que las autoridades, los presidentes municipales empiecen a registrar esa información, el mismo sistema se vaya actualizando y vaya arrojando nuevas tendencias
de lo que está pasando con el calentamiento global. Claro, y eso nos ha dado precisamente la posibilidad de resolver cuestiones operativas también. Ajá. En múltiples requerimientos que lo piden la propia ley, como es la línea base y los componentes y gases de efecto invernadero que pueda tener cada municipio, como se señalaba precisamente, para la toma de decisiones, ¿no? Y precisamente esta obra ha servido como base teórica, metodológica, de experiencia, para la construcción de una gran plataforma que ustedes la pueden localizar y revisar precisamente en la página Semarnat del Estado de Hidalgo, en la cual pueden localizar estos modelos, estas características de este simulador, de estas plataformas que hemos construido para utilidad de los tomadores de decisiones. Es decir, no solo basta tener buenas intenciones para mejorar el ambiente, para incidir sobre el cambio climático, sino que hay que saber por dónde, cómo, bajo qué fuente, qué volúmenes, qué incidencia, qué jerarquía, qué región y qué zona. Y esta metodología precisamente nos va a dar todos esos elementos para poder nosotros hacer este tipo de diseños a nivel municipal. Esperemos que sirva a los tomadores de decisiones, presidentes municipales, diputados, a la gente de planeación, de medio ambiente, que pueda apropiarse de estas ideas, de este documento, hacer una revisión a profundidad y a partir de él precisamente diseñar sus propios programas y planes. Esta misma obra se conformó precisamente a través del Cuerpo Académico de Planeación y Desarrollo Regional y Análisis Territorial de aquí de nuestro instituto, y logramos crear un proyecto de investigación que postulamos para el Fondo F03 de CONACYT 2021, y en el cual desde el mes de marzo estuvimos trabajando este proyecto, logramos tener el registro en esta convocatoria, y finalmente a finales del mes de julio el CONACYT tuvo la emisión ya de los resultados de esta convocatoria, y en el cual este grupo de investigación del Instituto de Ciencias Sociales, junto con alianzas de otros investigadores, obtuvimos precisamente los recursos para el desarrollo de este proyecto de investigación para los próximos 3 años. ¿En qué va a consistir eso? Precisamente es este libro, Metodología para la construcción de la estrategia de mitigación y adaptación ante el cambio climático, va a ser el punto de partida para precisamente construir la agenda de mitigación y la agenda ambiental para el Estado de Hidalgo, para 3 zonas metropolitanas de Pachuca, Tulancingo y Tula, y en la cual a partir de ello vamos a incidir con acciones a través de programas y planes de desarrollo para mejorar la calidad del aire y la salud en estas 3 zonas metropolitanas. Estamos muy contentos porque en esta competencia intervinieron muchas instituciones y solo 8 proyectos fueron aceptados para ser financiados, y precisamente a partir del mes de agosto nosotros estaremos arrancando este nuevo proyecto, pero que la base precisamente teórica, metodológica, conceptual, está sustentada en esta obra de la metodología para la mitigación y adaptación. De tal forma que les podemos comentar qué es lo que sigue para continuar esta obra. Y precisamente hemos tenido diversas reuniones, este grupo de investigación, y en el cual les podemos comentar en este momento lo que viene a propósito y basado en esta obra de metodología. Doctora Sonia, esta obra y con este financiamiento nuevo que hemos obtenido con CONACYT, en la parte de ordenamiento urbano de estas 3 grandes zonas metropolitanas, ¿qué nos va a arrojar? ¿Qué nos hemos comprometido con CONACYT y con el gobierno federal para precisamente seguir desarrollando estos trabajos de investigación? Muchas gracias, doctor Sócrates. Pues sin duda, elaborar 3 planes de ordenamiento territorial para las 3 zonas metropolitanas del estado de Hidalgo. La zona metropolitana de Tula, la zona metropolitana de Pachuca y la zona metropolitana de Tulancingo, con la finalidad de hacer un diagnóstico profundo donde se incorpore
junto con el otro equipo o con los varios equipos de trabajo, las necesidades que se tienen en cada zona metropolitana. No podemos diseñar planes de desarrollo en el escritorio. Queremos hacer planes de desarrollo donde las antropólogas, los sociólogos, los economistas, las planificadoras urbanas puedan adentrarse en conocer y hacer un diagnóstico detallado, profundo, de las varias dimensiones, tanto normativas, jurídicas, de ordenamiento del espacio y sobre todo los requerimientos que quiere y que requiere la comunidad en específico. Entonces, el compromiso es hacer 3 planes de ordenamiento territorial por cada zona metropolitana donde se incorpore la participación ciudadana, esto es, lo que quiere la comunidad, un análisis tanto matemático, un análisis económico, cultural, social, urbano, donde se pueda ofrecer con estos resultados qué es lo que realmente necesita y requiere cada zona metropolitana. Muchas gracias, doctora. Derivado de ello también, como saben y conocen ustedes, porque son autoras de esta obra, este libro pues se llega solo a la metodología, pero nos falta algo muy importante que precisamente enlazamos con este nuevo proyecto que estamos tomando de CONACYT, que es escuchar a la gente, a la población, o realmente, platícanos ustedes, tanto la doctora Lidia como la doctora Silvia Mendoza nos pudieran platicar hacia dónde debemos de dirigir todos estos esfuerzos, bajo qué ideas fundamentales para poder continuar esta metodología. Esta metodología pues nos da rutas, nos da volúmenes de gases, etcétera, pero va a faltar algo de gran importancia para poder integrar finalmente este plan para mejorar la calidad de vida e incidir en la vida cotidiana de las gentes. ¿Cómo vamos a construir las futuras ciudades? Buena pregunta. Pues sí, o sea, tener la respuesta a esto es sumamente complejo, ¿no? Y todos estos estudios de los que estamos hablando y ese proyecto que viene ahorita, obviamente aportan una parte fundamental que trabaja, por ejemplo, el doctor Basilio, que la parte química, la parte matemática, los datos, los números, ¿no? Yo digo, pues ahí los miles de millones de numeritos, ¿no? que hay sobre los gases y etcétera, pero a final de cuentas esos datos cuantitativos nos dan una visión del asunto. Ya necesitamos la otra parte, como dijo la doctora Sonia, o sea, en las ciudades vivimos. Es un espacio vivo que construimos nosotros, los que estamos aquí a diario. Y cada uno de nosotros que estamos en las ciudades tenemos nuestros problemas, tenemos nuestros aciertos, tenemos retos, tenemos necesidades, lo que queremos desarrollar. Y hay que considerar ahí de que las ciudades son sumamente diversas. En las ciudades viven mujeres, niños, gente mayor de edad, personas con otras capacidades, población indígena de diferentes orígenes étnicos, etcétera, etcétera. Todos ellos, ¿qué necesitan? ¿Qué quieren? ¿Por dónde va para ellos la ciudad? Esto es algo que tenemos que recopilar en este nuevo proyecto mediante la parte cualitativa, las entrevistas, los focus group con ellos, ¿no? Y hacer propuestas para la administración pública. Por ejemplo, si yo veo otros ejemplos a nivel internacional, todo lo que se llama a nivel internacional diversity management, ¿no? Toda esa parte de la gestión de la diversidad dentro de las ciudades, esto es algo que creo que en México no hemos llegado todavía a esta discusión, ¿no? Y esto es algo que tenemos que considerar. Una ciudad como Pachuca, por ejemplo, tiene cerca de un 6% de su población es de origen étnico. Obviamente muchos nahuas, muchas personas otomís del Valle de Mezquital, de la zona de Tenango, porque son los dos grandes grupos étnicos en el estado, pero también tenemos más de 30 lenguas indígenas que se hablan dentro de esta ciudad, 34 más o menos de los 68 que están reconocidos, aunque haya nada más uno que llame Tojolabal, o 5 que hablen mixteco, pero aquí están, y todos ellos también
tienen voz para poder decir qué es lo que necesitamos, cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestras necesidades. Esto es, creo que un poquito esa parte que necesitamos explorar. Exacto, y esa es la forma en cómo se va a construir el futuro de las ciudades, como ciudades incluyentes, inclusivas, tolerantes, interculturales. ¿Cómo van a ser esas ciudades, doctora? Bueno, a mí me gustaría primero señalar de que hay cosas que no son comunes, de problemas comunes en las ciudades, al mundo no son comunes, como es el deterioro del ambiente. Y en ese sentido, todas las ciudades, todas las zonas metropolitanas deben tener acciones concretas. Pero hay cosas particulares que van definiendo los perfiles de las ciudades a partir de quienes los habitan. Y si bien es cierto, la diversidad se puede observar desde la cultura, señalo que la diversidad se da desde la etapa de vida que estamos teniendo. Los niños, los jóvenes, los adultos mayores, con sus propias particularidades, sus propias necesidades. Ojo, en un país como el nuestro habitamos las ciudades, pero nosotros no las hemos planeado. Y esos son los grandes problemas que estamos teniendo, ¿no? Quienes las han planeado son aquellos tomadores de decisiones que han carecido de este tipo de diagnósticos científicos, perfectamente documentados, que nos permiten entonces pensar en cómo hacemos esa ciudad. Y por el otro lado también, cuando estamos hablando de las ciudades, estamos identificando actores sociales concretos, desde los tomadores de decisiones, desde aquellos grupos de interés económico que van también imponiendo sus propias necesidades y sus propias formas de concebir la ciudad, ¿no? De tal manera que hoy lo que estamos encontrando son ciudades excluyentes. Y eso es un punto muy importante que entonces hace obligatorio pensar en cómo podemos revertir esta situación para ser ciudades incluyentes, ¿no? Donde entonces personas de la misma edad, podemos tener la misma edad, pero las necesidades son distintas. Si alguien tiene discapacidad, si alguien tiene auto o se traslada a pie, es decir... o si prefiere una bicicleta. O si quiere una bicicleta, ¿no? Y que nos van imponiendo entonces la necesidad de consultar a esos actores sociales desde el empresario, que desde su lógica de generar ganancia, que está bien. El asunto es de qué manera se obtiene esa ganancia con un mercado inmobiliario en permanente crecimiento y que nos impone también tensión a las ciudades. Desde la señora que todos los días va al mercado con su bolsita para abastecer a su familia, ¿no? O desde el anciano que tiene que ir a vacunarse contra el COVID, pero que no tiene medio de transporte y no tiene quien lo acompañe. Entonces, ante esa situación, ante esa complejidad y esa diversidad de gente que vivimos en ciudades y que las estamos habitando, necesitamos decir qué necesita la población. Y para hacerlo es justo ahora, después de esta mirada macro que nos dan las posibilidades de construir modelos matemáticos con variables inmensas, con esa carencia de datos que también tenemos, pero que al final se logró, lo que necesitamos ahora es qué dice la gente. Es separarnos, como bien señalaba la colega, alejarnos de esos planes de desarrollo pensados y hechos desde el escritorio a partir de una cabecita que tiene privilegios, que mínimo tiene auto, que mínimo tiene una casa con todos los servicios, ¿no? Y que mínimo tiene una licenciatura, ¿no? Para pensar en los otros actores, en las personas que ponen su puesto en el mercado, en quienes se van a abastecer, en los niños y niñas que asistan a la escuela, ¿no? Y que tienen que cruzar la calle, si es que no una avenida y además sin puente peatonal, ¿no? Entonces, ese tipo Las mujeres. Seguridad. Todo ese tipo de transporte, cosas, ¿no? limpio y seguro. La persona que va a su trabajo, las mujeres que van pues, a su trabajo y tienen que tomar el transporte y que carecen de alumbrado público, ¿no? Ese tipo de situaciones que quienes vivimos, habitamos, caminamos las ciudades, las conocemos, ¿no? Pero es necesario incluir a los otros actores sociales y el privilegio que nos da la perspectiva cualitativa es decir, no solamente cómo se mira la gente, cómo se mira la ciudad, cómo se siente, cómo huele la ciudad. Eso es tremendamente importante y que también esto nos plantea otra forma de construir las ciudades de manera participativa, porque una trampa que nos hizo la democracia es que lo que quiere la mayoría es lo que conviene a todos, y no es cierto, ¿no? Es decir, la mayoría significa entonces que hay alguien que está excluido. Pensar en ciudades incluyentes es considerar
las necesidades, los intereses de todas y todos, donde el interés no se debe establecer por la condición económica del actor social, sino porque simple y sencillamente se reconoce la condición de persona de quienes habitamos. Y como personas tenemos derechos a la ciudad. Y eso es lo que tenemos que construir. Eso es lo que sigue, doctor. Exactamente. Muchas gracias, doctoras. Doctor, muchas gracias. Precisamente eso es el pretexto de esta última parte de esta presentación, en el sentido precisamente que estamos muy contentos porque este grupo tiene recursos precisamente para los futuros diseños de estas metodologías, para precisamente darle continuidad, ampliarlas, y la presentación de los planes de ordenamiento urbano deben de ir como ciudades incluyentes, ¿no? Y la parte de los programas de mitigación a nivel municipal que vamos a hacer deben de integrar ya todas estas acciones directas para tener tanto acciones sobre el cambio climático, pero a su vez también con la propia integración de la sociedad en su gran diversidad. Con esto les agradezco mucho su asistencia a este evento. Con esto estamos concluyendo esta presentación del libro Metodología para la construcción de la estrategia de mitigación y adaptación ante el cambio climático a nivel municipal, el caso del Estado de Hidalgo, editado por la editorial del Congreso del Estado de Hidalgo en coedición con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en año de publicación 2021, la cual les sugerimos que lo puedan obtener a través precisamente de comunicarse con la licenciatura en Planeación y Desarrollo Regional. Nos pueden mandar un correo aquí a la universidad. Nosotros con mucho gusto les pegamos este libro porque es muy pesado, es un libro que está configurado con 848 cuartillas, precisamente de todo lo que nos señalaban, de que está a detalle por cada municipio la composición de sus fuentes, sectores, gases, etc. Y también lo van a poder encontrar en la página Facebook de la Licenciatura en Planeación y Desarrollo Regional, en el Facebook del Congreso del Estado. Ahí van a poder obtener estos libros. Les aconsejaríamos que, si los quieren, tanto este libro como otros que hemos estado desarrollando, les sugerimos mejor que suban a la página de la Licenciatura en Planeación y Desarrollo Regional, y ahí los vamos a tener un depositorio para que ustedes puedan obtenerlos. Les agradecemos mucho su presencia, les agradeceremos también sus comentarios a través de las redes sociales y los medios oficiales de esta 34ª Feria Universitaria del Libro, y les agradeceremos mucho que esto lo puedan compartir con otros colegas, con sus familiares, y puedan enviarnos sus comentarios. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Un agradecimiento a todos ustedes. Gracias. Y que tengan muy buena tarde y que disfruten la Feria del Libro, porque tenemos muchos eventos y tenemos muchas opciones en esta plataforma en forma virtual, que esta feria se tuvo que desarrollar en esta modalidad, pero que ustedes la pueden aprovechar bastante en todos los eventos. Muchas gracias y que tengan buenas tardes. Muchas Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. La FUL agradece tu asistencia.